Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Bueno, hoy tenemos a Vicente Arias, que es socio de tecnologías, media y entretenimiento en Evershed Sutherland, aunque también lleva mucho tiempo pues, muy conectado con protección de datos y muy puesto, me consta, en asuntos de e-privacy o protección de datos en Internet. De hecho, él y yo coincidimos en el contexto de los auditados de cookies de 2013. Y con Vicente, que es un tío muy ocupado, como veréis, por las múltiples interrupciones de mensajes y alertas y tal, y me disculpo por no haber encontrado al vuelo una forma de filtrarlas, pero bueno, digamos que estamos acostumbrados. Vamos a intentar entender qué lógica sigue la política sancionadora de la Agencia Española de Protección de Datos e incluso especular con la manera en la que podría orientarse dicha política para proteger de una forma más efectiva los derechos de los ciudadanos, evitando la inseguridad jurídica que su récord de multas, ¿no?, este récord que ostenta claramente ahí fuera, parece estar arrojando sobre España, como jurisdicción atractiva, o más bien ahora poco atractiva, desde este punto de vista, para nuevos negocios apoyados en la explotación de datos o la inteligencia artificial. Vamos a ver qué sale de aquí. Vicente, gracias por venir. Un placer. Como no, ya sabéis que soy muy fan de vuestro podcast. Una alegría oírlo. Mira, la Agencia Española de Protección de Datos durante tiempo ha sembrado el terror, por ponerlo así. Ha sido conocida por ser la que pone más multas en cuanto a volumen, ¿verdad? En cuanto a cantidad de multas. Y finalmente, aunque siempre venía, eso es, otra agencia a poner una más gorda. Pero parece que desde diciembre del año pasado, ¿verdad? Pues ha empezado una ristra ya de multas bastante importantes y te quiero preguntar, ¿no? Primero, ¿qué es el principio de proporcionalidad? Y segundo, si tú crees que se está aplicando en las sanciones de la agencia española. Es una pregunta con mucha historia. A ver, empezando por el concepto, en el derecho sancionador sucede lo siguiente, y es que el derecho sancionador está para que el Estado ordene la sociedad en aquellos comportamientos que considera socialmente indeseables. Entonces, lo que el Estado intenta con las sanciones, o la función de las sanciones, es desincentivar esos comportamientos. Pero, por supuesto, tanto en el derecho penal como en el administrativo sancionador, esas sanciones son como el último recurso que el Estado realmente puede ejercer ante los individuos para modificar su comportamiento y, por lo tanto, está sometido a una serie de principios, ¿no? Es decir, oye, para sancionar a alguien tiene que ser una actividad donde haya un cierto grado de culpabilidad o de intencionalidad, que tenga una gravedad determinada, que sea una conducta que ya esté prevista en la ley, lo que se llama el principio de tipicidad, Sí. y que la sanción también esté prevista. Y dentro de todos esos principios, un principio que es el principio de proporcionalidad, que lo que nos viene a decir es, mira, vale, hay una serie de situaciones donde el Estado puede sancionar a alguien, pero la sanción tiene que ser proporcional a la intencionalidad del acto infractor, a la gravedad de los hechos, a la reincidencia, a una serie de factores que en el fondo son todos de sentido común. Esto es algo que está en nuestro derecho administrativo sancionador pues desde tiempos inmemoriales, estaba en la antigua ley del 92 del procedimiento administrativo común, está ahora recogido en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de Administración del Estado. Es un principio pues, que realmente es muy evidente, ¿no? Y además es un principio que tampoco resulta extraño a la normativa de protección de datos, porque aunque aquí en España hasta el 2018 no lo tuvimos expresamente recogido en la ley, aplicaba directamente las prescripciones de las leyes administrativas sobre potestad sancionadora, es un principio que sí está recogido en el propio Reglamento General de Protección de Datos y también está reflejado a mayor abundamiento y recogiendo las prescripciones del reglamento en la Ley de Protección de Datos del 2018. Es decir, es un principio que lo que te dice es, oiga, la sanción tiene que ser proporcional al daño que se genera, a la gravedad de la historia. Y tiene mucho que ver con lo que los economistas llaman la teoría del precio. Es decir,
En el fondo, con la sanción, lo que se pretende es desincentivar, que ganes menos con la conducta ilícita que con que te sancionan o descontando la probabilidad de que te sancionen, que lo que podrías ganar saliéndote con la tuya, ¿no? Claro, la historia de la agencia con este principio pues es como la historia de le he perdido el miedo al hombre del saco. O sea, la agencia, a partir del 92, cuando salió la primera ley de protección de datos, la famosa LORTA, pues primero tiene una época en la que realmente no ejerce mucho la potestad sancionadora, poco a poco se va calentando y coincidiendo un poco con la promulgación de la segunda ley, la LOPD del 99, pues empieza a sancionar muy fuerte. Y las sanciones son siempre, pues, si los grados eran pues, la infracción grave hasta 300.000 euros. Muy grave hasta 600.000. Si te caía una grave, no te caía entre 150 y 300.000, te caían 300.000. Y si te caía una muy grave, te caían los 600.000. Claro, eso a principios del siglo, los primeros años 2000, la Audiencia Nacional empieza a decirle, oiga, no, aquí está el principio de proporcionalidad, usted no puede ir directamente sin justificarlo, irse a la sanción más grave que encuentre dentro del tipo y se tiene que moderar un poquito. Oiga, póngame las sanciones como Dios manda. Entonces la agencia parece que adopta una técnica que es la de, vale, si no puedo cobrar una casa a 5 millones, voy a empezar a cobrar habitaciones a 200.000. Y lo que multiplica es su actividad sancionadora, no yendo a las sanciones más grandes, pero pues realmente incorporando nuevo personal y haciendo procedimientos sancionadores como quien hace salchichas. Los procedimientos sancionadores se multiplican. Claro, llega el Reglamento General de Protección de Datos. Yo recuerdo cómo estábamos todos con el miedo que teníamos cuando leemos el régimen sancionador del reglamento, que traía conceptos del régimen de la competencia. Decía, bueno, las sanciones tienen que ser proporcionales al beneficio que tenga la empresa, ¿no? Que está un poco pensado, por eso que decíamos antes, la teoría del precio, desincentivar la conducta. Pero en el 2018 parece que no, la agencia sigue con lo suyo, muy moderada, nos sorprendió a todos, porque la agencia siempre ha sido muy talibán, muy moderada en las sanciones. En el 2019 muy moderada en las sanciones. El 2020 empieza muy moderada en las sanciones y entonces a alguien se le ocurre hacer algo, que es lo que llamaron el GDPR Enforcement Tracker, ¿no? Que es como una estadística, seguro que tú la has visto muchas veces, esta estadística que hay de las sanciones que ponen las agencias. Y el primer año que sale esa estadística es en el 2020 y como un mes antes de que acabe el 2020, incluso los periódicos lo reflejan, ¿no? Pues la Agencia de Protección de Datos es la que más sanciones, la española es la que más sanciones pone de todas las autoridades supervisoras europeas, pero vamos, que hay autoridades supervisoras como el SNIL en Francia o el ICO en Gran Bretaña que están sacando mucho más dinero con muchos menos. Pocas, pero muy sustanciales. Pero muy fuerte. Sí. Y es salir esa noticia en prensa y empieza diciembre del año 2020. Y de diciembre del año 2020 al momento en que estamos hablando, estamos en noviembre del 2021, en un periodo inferior a un año, tenemos, por supuesto, la agencia sigue con un montón de procedimientos sancionadores, pero tenemos de repente 8 procedimientos sancionadores entre los cuales la agencia, solo entre esos 8, en estos 12 meses, la agencia se ha llevado 27 millones y medio, más de 27 millones y medio de euros en procedimientos sancionadores. Entonces llama mucho la atención, parece como estos análisis de derecho comparado, ¿no? Como oye, ¿y tú más? Pues yo también para mí. Sí, y aparte que va como que alguna vez parece que fuera esto, alguien va a objetivos por algún lado, porque no puede ser que vaya de repente BVA, de repente justo al mes siguiente aparece CaixaBank, ¿no? Como que les toca a los bancos, y venga, 3 bancos seguidos, Sí. y cada cual más gorda. Es que es verdad que si analizas esos 8 procedimientos, son todo empresas de utilities, gas, electricidad, telecomunicaciones y sobre todo entidades financieras, ¿no? Sí. Parece que hayan ido a por lo que los americanos llaman el deep pocket, ¿no? Estos
abogados que están especializados en acciones colectivas de responsabilidad civil y dicen, a ver quién tiene más pasta. Sí, Pues sí, han ido a primero por ven la cuenta y luego, porque aquí esto es duro, la verdad, pensarlo, esto es duro. Pero yo te quería preguntar, por rascar un poco cuál puede ser el motivo de todo, ¿no? ¿Cómo se financia la agencia española? Este es el tema polémico a más no poder. Esto lo hemos discutido mucho con gente de la agencia y con gente que conoce muy bien la agencia. Durante mucho tiempo se dijo que la agencia se financiaba a base de sanciones. Después pues, hay gente, yo he oído a Jesús Rubí, por ejemplo, negarlo. La agencia no se sufraga a base de sanciones. Después hemos oído que, bueno, que en realidad la agencia, más que tener una partida presupuestaria en los presupuestos generales, lo que tenía era un crédito, Mm. con lo cual realmente como tenía que devolver el dinero, al final no se financia desde el punto de vista del cash flow, del flujo de caja, porque el dinero le llega del crédito, pero desde el punto de vista de resultados se financia enteramente con las sanciones. Y yo, pensando un poco en esto, me metí en la parte de transparencia de la agencia y en el capítulo y la verdad es que el presupuesto de la agencia son 3 páginas. 3 páginas. Son 15 millones y de esos 15 millones de gastos, los ingresos que coinciden con los gastos, tienen como 2 partidas que tienen como 14.800.000 euros, que son remanente de caja e ingresos por tasas y sanciones. Claro, Entonces, claro, claro, claro. parece evidente que lo disfraces de una manera o de otra, pues la agencia se sufraga con las sanciones. Pero yo creo que eso no es lo más grave. O sea, lo más grave es pensar un poco en que parece que el interés de la agencia sea recaudar dinero, que en el fondo no es solo para la agencia. O sea, estamos en una administración con el principio de caja única. Todas esas sanciones Ya, ya. son para los presupuestos generales del Estado, que como sabemos no son en los últimos años, y no quiero entrar en debates políticos, pero no son los más equilibrados del Mm. mundo. Claro, es que hace poco salió, no sé si fue en el en Financial Times, me suena, hubo un debate bastante interesante ahí, acalorado, acerca de si otras agencias deberían emular a la española y buscar la manera de autofinanciarse, porque se veían muy cortas de recursos, ¿no? Por ejemplo, se criticaba que la irlandesa no estaba bien financiada y que por eso no atacaba suficientemente a Facebook, ¿no? Hubo mucha crítica a la irlandesa por esto y decían, no, es que nos falta músculo. Y se hablaba, no, pues mira la española, no para de crecer con las multas que pone. Yo creo que esa es una visión equivocada, ¿no?, de lo que tiene que ser la administración pública. Es una visión muy empresarial. Oye, pues que es que funciona muy bien porque recauda mucho. Ya. Es que la función de los órganos de supervisión no es recaudar dinero, es desincentivar la conducta y al desincentivar las conductas dañinas para la privacidad, al final al ciudadano, proteger a la persona. Y yo creo que eso se pierde mucho de vista, ¿no? Parece como que hay una intención de buscar atraer dinero a la administración pública, justificar la propia existencia de la agencia con sus resultados económicos, cuando realmente lo que justifica la existencia de un órgano así es que haya una actitud general de respeto a la privacidad, que siempre es mejorable porque, a ver, no nos engañemos, tenemos una regulación en este fenómeno que vivimos en todo el derecho de legislación motorizada, tenemos una regulación compleja, Ujú. muy difícil, llena de conceptos jurídicos indeterminados. O sea, es una regulación donde, a pesar de las consecuencias serias que hay, muchas veces a los propios profesionales nos resulta difícil decir, oye, esto cumple, esto no cumple. ¿Mm? Y si nos resulta difícil a nosotros, pues imagínate al pobre kiosquero que está apuntando los nombres de las personas que le han reservado. Oye, resérvame la colección de discos de jazz o resérvame la enciclopedia Aranzadi que están publicando con el 5 días. Claro, ahí esas pymes, para hacer frente a esto, pues lo tienen muy difícil. Claro, te está diciendo un poco, y eso lo estás viendo en la agencia, o sea, estás viendo sanciones así enormes, pues los 5 millones que le metieron al BBVA, Sí, sí, al sí. lado de sanciones de 500 euros. Entonces, la agencia está un poco, en realidad, el principio de proporcionalidad yo creo que se lo ha llevado a dos cosas que no son culpabilidad y daños, que es tamaño de la empresa, que no está dentro del principio de proporcionalidad, pero sí que está dentro de los criterios sancionadores que tiene el reglamento al decir aquello de, oye, pues hasta el Sí, de 10%. ingresos y tal. Mm. Eh, y después esto, tamaño de la resolución, porque cuanto más gorda es la sanción,
por ejemplo, la resolución del BBVA tiene como unas 150 páginas. Parece como que, Por bueno, lo menos te llevas páginas, ¿no? Dirás, no. base. El dinero es proporcional al número de páginas. No te tienes que ir ni al fallo de la resolución. Cuando ves arriba una de 150, dices, Y a temblar, la sí, pasta que sí. me han puesto. Muy bueno, muy bueno. Y entonces tú crees que podría ser, a ver, esto es muy importante, esto es importantísimo, porque este es el incentivo de todo. Al final estamos hablando de que queremos proteger el futuro de la gente, ¿verdad? La libertad a futuro de la gente, las garantías, derecho fundamental, y la autoridad supervisora, sembrando el pánico así, pues a lo mejor lo que está trayendo es poca seguridad jurídica. Al final la seguridad jurídica es buena para todos, porque queremos un espacio en el que se pueda hacer negocios, en el que se pueda trabajar, en el que las pymes no tengan que estar temblando porque nunca se sabe qué cumple y qué no, porque a lo mejor alguien, por ser más grande haciendo lo mismo, pues le va peor. Pero ¿tú crees que el marco legal de la autoridad supervisora en general, dentro del reglamento, crea esos incentivos perversos y ves alguna forma de solucionarlo? Yo creo que sí. Y yo creo que lo perverso de los incentivos se está viendo en el contraste de las resoluciones, ¿no? Yo, por ejemplo, contrasto, mira, ya que estamos con la conexión asturiana, contrasto dos resoluciones recientes que son muy llamativas, pero que son también muy paradigmáticas de dos tendencias paralelas que tiene la agencia y que ha tenido la agencia en estos últimos meses. La del BBVA, que es una sanción de 5 millones por infracción del principio de consentimiento, en cuanto a los consentimientos específicos y la forma en la que se recaba el consentimiento y cuántas casillas y estas cosas, pero también por infracción del principio de transparencia, es una sanción que no está impuesta al BBVA porque el BBVA en su aplicación no haya dispuesto toda la información a la que le obligan los artículos 13 y 14 del reglamento sobre cómo se van a tratar los datos. No, no, no. Es porque se dice que no es suficientemente clara, que no utiliza un lenguaje suficientemente claro. Y en ese lenguaje que dice no es suficientemente claro, incluye expresiones como, bueno, porque ustedes dicen que una de las finalidades del tratamiento es personalizar productos para usted, el cliente. Bueno, pero ¿cómo se van a personalizar? No lo sé, todavía no he personalizado los productos, o sea, o para desarrollar nuevos productos, pero no dice ni cómo se van a utilizar los datos para desarrollar nuevos productos, ni qué Ya. nuevos productos. Claro, si son nuevos, ¿cómo lo voy a anticipar en mi...? O sea, parece como que en realidad la protección del individuo ahí, o sea, por mucho que obligues a la agencia a poner ese tipo, perdón, al responsable del tratamiento, al BBVA en este caso, a poner ese tipo de información, el individuo no se va a ver beneficiado en realidad, Ujú. porque no es una información realmente que vaya a ser más clara. Al revés, lo que se hace cuando la información es tan larga es que no se lee. O sea, de hecho hay grandes... Está demostrado, hay estudios, sí, sí. hay un libro brutal de Cass Sunstein, el que fue el zar regulatorio de Obama, precisamente sobre eso, sobre el exceso de información y cómo hace que la gente, porque ya sabes lo que se dice, que la mentira más habitual en el mundo es lo de he leído y acepto estos términos y condiciones. ¡Es mentira! Nadie lo hace, ni yo, y yo lo redacto. Si es que, ¿cómo voy a leer eso cada vez que me quiero Por descargar eso algo? hablamos tanto de la broma del consentimiento, claro, es que hemos hablado aquí en este podcast de por qué es una base legal que a veces hay que coger con pinzas, claro. Absolutamente hay que huir de ella. Pero fíjate, lo que pasa con esta resolución del BBVA es que se están poniendo una multa de 5 millones de euros, pero en realidad no está generando un beneficio a los clientes del BBVA, ¿no? Simplemente parece que ha buscado cómo pillar esa parte de los 5 millones de euros, creo que en esta eran como 2 millones y en la de consentimiento 3 millones, esa parte de la multa, cómo justificarla. Y en contraste, te encuentras con que desde que la ya anterior directora de la agencia entró en la misma, hay un montón de resoluciones, lo que se llaman los procedimientos de amparo, que son procedimientos por los que los individuos, después de intentar ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, lo que antes era el arco y ahora llaman el Sí, ARSO, eh, esto la agencia interviene para que se dé satisfacción a esos ejercicios de derecho. Y había muchas resoluciones antiguas de la agencia de pues, un señor que decía, oye, es que me están cobrando esto con un contrato que yo no tengo la copia, pues
el contrato se refiere a mí, es un dato de carácter personal sobre mí, sobre cuáles son las obligaciones a las que me he sometido, quiero que me envíen una copia. Entonces, la agencia antes hacía eso, pero a partir de hace 6, 7 años ha empezado a justificar que no, que el derecho de acceso no está para que te den una copia del contrato, váyase usted a la regulación específica que haya en seguros, que me parece un razonamiento ya con pinzas. Pero, y hablaba de la conexión asturiana, es que resulta que hace unos meses sale una resolución de sobreseimiento de actuaciones, o sea, de archivo de expediente, por una denuncia que se puso contra el Ayuntamiento de Sierra. Ah, vale, de Siero. Bueno, que no he De aclarado Sierra. que yo estoy en Asturias hoy y que de ahí viene la conexión también, ¿eh? Dale, dale. De ahí viene la conexión Sí, asturiana. Y este es sí. un empleado al que le estaban disciplinando, que pidió los datos sobre su asistencia. Era un empleado público que pidió los datos sobre su asistencia al trabajo, sabiendo que había un procedimiento de asistencia al trabajo. Y la agencia resuelve que no, que el derecho de acceso no está para eso, y en eso sí, una resolución de 3 o 4 páginas se ventila el asunto con una argumentación un poco extraña, donde pasa de decir que bueno, que realmente el derecho de acceso es para que tenga acceso a los datos de base, pero no a los elaborados por el propio responsable, cosa que no es cierto. O sea, el derecho de acceso no está condicionado a que los datos los haya facilitado el afectado o el sujeto titular o el responsable. Esa diferencia solo se hace en el derecho de portabilidad. Y le deniega a este señor el acceso a una información sobre él en el ayuntamiento. Entonces parece como que tienes, por un lado, una tendencia, bueno, estas cosas no me van a permitir sacar dinero, y aunque proteja a los individuos, o sea, cuando hay realmente un interés personal que estás viendo en los afectados de solucionar algo en su vida a través del derecho de protección de datos, no se les está solucionando, Claro, y sin claro. embargo, por estas cosas que realmente yo no, en el del BBVA no le veo trascendencia. Es verdad que hay alguna otra, pues la de Vodafone, que era un Sí. tema también de spam y tal, y era bastante gordo, pues, que fueron Mm, 8,5 millones. Vale, ya lo sí, puedes ver un poquito más justificado, aunque 8,5 millones pues, son es una muchos buena millones. multa. Mm, Entonces, yo realmente ahí no veo que el incentivo esté donde tiene que estar. Y yo creo que sí. a lo mejor es porque, y lo digo en términos muy legos, es porque la pasta no acaba donde tiene que acabar. Sí, sí, has dado en el clavo. O sea, el tema es que parece que todo tuviera que tener algún business case aquí interno, lo cual significa que está muy mercantilizado, por lo tanto, una operación muy eficaz interna en la agencia, ¿verdad? Para crecer y ir contratando equipos y justamente disparar en todas direcciones, porque todavía en ese GDPR Enforcement Tracker que decías, entras en todo banderas españolas. Bueno, 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 Todo. bueno, es que Es escándalo una verlo. locura. Tienes que pasar páginas para ver otras banderas. O sea, filtrar, hay que filtrar, si no todo parece, todos son sanciones españolas, es el terror. Si yo fuera un americano o quien sea que me voy a trasladar y a montar un negocio en algún país europeo que vaya a tratar datos, que ahora son todos, a Mm. lo mejor España es el último sitio al que voy, Bueno, solo asomándome a eso. yo lo tengo claro, me voy a Portugal, me voy a Portugal, Claro. que Y la quieres autoridad proteger a la portuguesa. gente. Y claro que quieres, por supuesto que quieres salvaguardas, por supuesto que quieres ser privacy first y privacidad es el diseño, pero lo que quieres es seguridad jurídica también. Que si haces una cosa, ¿verdad? Pues la Mm, consecuencia más o menos esté clara, no que sepas que por un incentivo de cualquier tipo, de repente estás en el vertical que toca cubrir ese mes, en el sabor del mes, y te tocan a la puerta y a lo mejor todo lo que has hecho, todos los pía que te hayas montado no son suficientes. No lo sé, ¿eh? A lo mejor es que somos muy malos, a lo mejor somos tan malos que por eso hay tantas. A lo mejor es que España es un país muy pirata, es la otra interpretación. Y es al revés, es el huevo y no la gallina. pues fíjate que yo creo que no, o sea, yo contrasto esto con mi experiencia a finales de los 90. O sea, a finales de los 90 es verdad, llevábamos ya casi 10 años de leyes de protección de datos, y realmente el nivel de cumplimiento generalizado era ínfimo. Y yo, sin embargo, eh, ahora mismo en la sociedad española, en la economía española, en el mundo empresarial, la privacidad es una preocupación muy grande, y llevamos ya muchos años donde se ve un cumplimiento bastante generalizado. Es verdad que con una actividad muy intensa, porque todo es muy difícil. Pues, vale, acuérdate cuando empezó la pandemia, de los follones que teníamos
Pues Sí, si puedo sí. tomar la temperatura, no puedo tomar la temperatura, resoluciones de la agencia que, claro, un poco presionados por la situación de necesidad en la que estábamos, tomaban resoluciones que decían, bueno, sí, aquí hay pues una legitimación por el cumplimiento de la ley de prevención de riesgos laborales, eso está muy claro, pero tiene que ser personal médico. Oye, es que no hay personal médico para poner a la puerta de todos los sitios un tal. Bueno, pero si no lo apuntas, no es tratamiento de datos. Oiga, lleva usted 20 años diciendo que cualquier cosa, por muy temporal que sea, es un tratamiento de datos y ahora si no lo apunto, no es un tratamiento de datos. Sí, sí, y de Claro, repente todos los bares tomando notas, listas. Bueno, está claro que ahí ha habido que adaptarse. Pero qué bueno. ¿Y qué podríamos hacer? ¿Se te ocurre alguna cosa más que fuera posible para hacer esto un poco mejor? pues yo creo que habría que profundizar en que sean los individuos, o sea, que seamos los ciudadanos, los propios vigilantes de las conductas y al mismo tiempo los propios beneficiados por las acciones, ¿no? Es decir, restar un poquito de incentivo a la administración para que esto no sea, pues eso que escuchábamos hace unos años en la radio de estas empresas de gestión de multas que decían, ante la voracidad recaudadora de la administración. Bueno, Sí, pues yo sí, creo que hay sí. que desincentivar a la administración, pero sin desincentivar la investigación. Entonces yo creo Claro, que habría que incidir más en el derecho de daños. O sea, el derecho de daños, o sea, el deber de indemnizar por un tratamiento incorrecto de los datos de carácter personal, lo tenemos reconocido desde la LORTA, desde la ley del 92. Ha tenido muy poquito avance. ¿Por qué? Pues porque en los juzgados de primera instancia donde se piden estos daños, están acostumbrados a otorgar indemnizaciones por accidentes de tráfico, donde pues, la ley de circulación de vehículos a motor les dice, oye, pues este señor tiene 25 años y ha perdido el brazo desde esta articulación. Pues son tantos puntos y este año los puntos valen tanto, oye, el brazo vale 4.000 euros. Y viene otro señor acto seguido que dice, oiga, es que estos señores me han llamado 4 veces a casa. Pues, oye, le acabo de dar 4.000 euros a una persona por un brazo. Pues yo creo que habría que intentar que el nivel de indemnizaciones fuera mayor. O sea, por ejemplo, ya hay una cierta jurisprudencia menor de daños y perjuicios, pero el nivel medio de indemnizaciones está entre los 3 y los 3.000 y 15.000 euros por el daño moral de haberte incluido en una base de datos de mm, morosidad, ¿no? claro, muy Ficheros bien, comunes muy bien. incluso. Claro, muy bien, es Pero verdad. si se intentara aumentar el nivel de la indemnización a favor de los individuos para que los individuos puedan ejercer esas acciones cuando realmente les interesa y tengan el incentivo económico para hacerlo, Claro, pues a lo mejor se destruiría el incentivo perverso. Entonces, ahí claro. caben, Y una cosa va a tirar de la otra y está muy alineado, claro, tiene sentido. Claro, se claro. dice, por ejemplo, en Estados Unidos, en la ley federal de copyright, aunque nos salimos un poquito, Sí, cuando reconocieron lo que llaman los statutory damages, ¿no? O sea, los daños ya previstos. En vez de que tú tengas que decir, oye, es que habría ganado esto o he perdido esto. Dice, no, no, por infracción, por obra, por tal, tanto dinero y es un mínimo que te doy. Pues yo creo que algo así como los statutory damages o incluso y eso también viene de la tradición anglosajona, los punitive damages, los daños punitivos, que ujú, se sí, otorgan más dinero del que vale el daño, pero en atención a la gravedad de la conducta, al dolo, a la intencionalidad. sí. Yo creo que eso sería interesante y además yo creo que pondría el dinero en las manos de quienes realmente han sufrido por la conducta. Oye, Vicente, muchas gracias. Qué buena visión y qué buena perspectiva y a lo mejor podemos mejorar un poco las cosas con esto. Yo te iba a preguntar, ¿alguna lectura o algún libro o lo que sea o algo para escuchar que recomendarías a la audiencia? Pues me voy a salir mucho del tema que estábamos tratando, Dale, dale. porque hay una cosa que me encanta de vuestro podcast, que ya es nuestro podcast, ya o sea, me siento como en casa, Por supuesto. que es todo lo que entráis en un mundo que es increíblemente complejo, que es el mundo de la publicidad online. Mm, Y hay un libro que se llama Subprime Attention Crisis, muy bien, de un muy bien. economista que se llama Tim Hong, Sí, señor. que lo has leído ya Sí, sí, seguramente. sí, sí, sí. Lo he leído, lo he comprado al equipo y me parece es súper fácil de leer y está muy bien. Bueno, se lee en una tarde un tirón con una copa de cerveza y la verdad es que
la predicción que hace es muy valiente, pero una vez que lees el libro es que te parece absolutamente inevitable que en efecto va a haber una crisis porque hay una burbuja en el valor de la publicidad online. Y él hace una predicción que tiene mucha relevancia, porque hay gente a la que dice, bueno, a mí eso no me importa, yo no contrato Google Ads, a mí qué más me da. Pero hace una predicción que dice que esto va a tener efectos en muchos de los servicios que hoy el público recibe gratuitamente, porque ya no se van a poder financiar con publicidad. Y habrá otro efecto, que es que la publicidad se irá al mundo donde hay atención, que es el mundo de la narrativa, del branded content. Y demuestra una cierta apertura, una importante apertura mental para un abogado de postín como tú. Muchas gracias, muchas gracias. Lo de postín, la verdad, yo solo soy un picapleitos. Bueno. Vicente, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme. Gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy. Puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com, incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante. También puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece, Privacy Cloud España en castellano o Privacy Cloud sin más en inglés. En Twitter también, por supuesto, y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas. Gracias y hasta la próxima.